un repaso de las primeras dos actividades a entregar de esta unidad. En este momento, ya con el e-learning que se realizó la semana pasada, la mayoría de los estudiantes ya deben tener una comprensión básica de lo que es este tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a hacer un barrido rápido sobre los conceptos y vamos a ver cómo se resuelve cada uno de los dos primeros puntos. Entonces, ¿cuál es nuestro primer objetivo? Comprender los conceptos vistos en la unidad 2 y empleados en el desarrollo de estos ejercicios. Específicos es reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjuntos y desarrollar los ejemplos del ejercicio 1, determinación de clases de conjuntos, y el 2. Comencemos con nociones básicas. ¿Qué son estos símbolos que comparten una característica común o una propiedad semejante? Como podemos ver aquí, aquí tenemos dos conjuntos. En un conjunto están las frutas y en otro conjunto están de pronto los mamíferos o animales. Bueno, animales, porque veo una serpiente. Entonces, tengo dos conjuntos de elementos conformados por elementos que tienen características comunes. Estos son frutas y estos son animales. Los conjuntos siempre se van a identificar con letras mayúsculas. No importa la letra mayúscula que usted utilice. Aquí, por ejemplo, para este conjunto lo estamos identificando con la letra A y a este con la letra B. Pero también le pude haber puesto, por ejemplo, como estas son frutas, letra F, y a este que es animales, le voy a poner la letra A. Los conjuntos también se identifican poniendo todos los elementos entre llaves. Como ven aquí, tengo por ejemplo el conjunto L, que está conformado por las letras A, B, C, D, puntos suspensivos para indicar que existen más elementos, y Z. Miren que tenemos una llave que me está delimitando los elementos que están dentro de ese conjunto. Y observen también que la L está en mayúscula. ¿Cómo representamos los conjuntos? Por favor, me confirma si me están escuchando. Sí, profe, yo le escucho bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos la representación de un conjunto. Un conjunto lo podemos representar por extensión, en donde estamos nombrando cada uno de los elementos de ese conjunto. En este ejemplo tengo tres conjuntos: el conjunto S, el conjunto N y el conjunto D. Miren que todos están dedicados por el cociente que me está indicando los elementos que están dentro del conjunto, y en cada uno de estos estoy poniendo puntualmente cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el conjunto S, A, E, I, O, U. En el conjunto N, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos suspensivos me están indicando que existen
Más en el conjunto D, tengo gatos, tigres, leones y leopardos. Estoy nombrando cada uno de los elementos de ese conjunto. La otra forma de representarlos es por comprensión. Cuando lo hago por comprensión, yo estoy nombrando una propiedad que me ayuda a identificar los elementos de ese conjunto. Miremos, por ejemplo, para el conjunto S, que yo sé que al ver por extensión, veo que está compuesto por las vocales, yo puedo identificarlo de la siguiente forma. X, cuando hablo de X, es un elemento, tal que ese elemento X es una vocal. Esto se lee así, X, tales que X es una vocal. Y me está indicando X, que es un elemento que pertenece a este conjunto de elementos y tiene la característica de ser una vocal. En el siguiente caso, N, X, tales que X es un número natural. En el conjunto D, X, tales que X es un felino. Y en el conjunto R, hemos denotado X, tales que X es un número par. Por ejemplo, alguno de ustedes indíquenme cuál sería la representación por extensión del conjunto R. Indicar al chavo o decirlo en vivo. Si esto es por extensión, por comprensión, perdón, ¿cómo sería por extensión el conjunto R? ¿Quién me ayuda? Por extensión sería 2, 4, 6, 8, 10 puntos suspensivos. Perfecto. Esa es la respuesta. Así sería por extensión. Para las personas presentes ya se ha compartido la asistencia por el chat para que por favor lo vayan diligenciando. Vamos a ver la representación gráfica. La representación gráfica se hace a través de los diagramas de Euler. Los diagramas de Euler es un conjunto de círculos, los cuales están indicando cada círculo es un conjunto específico, y en estos casos, cuando los círculos se tratan y pinto alguna área, estoy indicando que esa área es la área común entre esos dos conjuntos. Esas son diferentes formas de representar gráficamente estos puntos. Más adelante vamos a ver cuestiones. Es esta lección de diagramas de Euler. Puntos. Entonces, un número limitado en vocales es un conjunto, porque solo tengo 5 vocales. Por ejemplo, en este conjunto A, X tales que X es un día a la semana. También es finito, porque solo existe días a la semana. Tengo ilimitado de elementos, yo no podría nombrarlos todos. Algún ejemplo de esto sería, por ejemplo, X tales que X es un natural. Entonces sabemos que los números naturales van desde el 0 hasta el infinito. Entonces no podría representarlos por extensión. Y también tenemos el siguiente ejemplo, el conjunto C, que está compuesto por 3, 6, 9, 12, 15. Los puntos de suspensión me están siguiendo que esto va a seguir creciendo, que es una progresión geométrica y que tengo más elementos a incluir. Al tener más elementos a incluir, no los incluyo todos, solamente con los 3 punticos estoy indicando que continúa. Tengo algunos conjuntos especiales, por ejemplo, el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ni un solo elemento. Se simboliza con los corchetes, con nada dentro de ellos, o con un cero tachado. El nombre del CIPA es jueves lógico, unidad 2.
Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos de conjuntos vacíos. X tales A es igual a X tales que X es un mes que tiene 45 días. Nosotros sabemos que no existe ningún mes que tiene 45 días, entonces no puedo, este conjunto va a estar vacío. También lo puedo simbolizar con A es igual al 0 tachado. Creo que aquí tengo problemas con el internet. Estoy en la UNA y la conexión no es muy estable. Entonces, por eso estoy teniendo problemas con el internet y es posible que a algunos se le entrecorte. Esperemos que en la grabación quede mejor y ustedes puedan retomarla. De todas maneras, pues, aquí dependo de las instalaciones. En este momento no tengo muy buena conexión. Sí, el nombre del CIPA fue lógico. Continuemos. El conjunto universal es aquel que está conformado por todos los elementos que se están estudiando en determinado momento. ¿Me confirma si me están escuchando? Sí, señores, se entrecorta, pero pues ahí se escucha, por ratico se va y vuelve. Listo, es que la conexión aquí no es muy estable. Me disculpo por ante ustedes, pero pues estoy en la UDR de Cali y parece que la conexión no es muy buena aquí. Bueno, conjunto universal es aquel que está conformado por todos los elementos que se están en determinado momento. Cuando hablamos de determinado momento es que estamos hablando de un caso específico, ¿ya? Por ejemplo, mi nombre es Marlon Osorio. Por ejemplo, si estoy hablando del conjunto que está conformado por las letras A, B, C, D, E, F, ¿qué estoy diciendo? Que ese universo está conformado por las letras del alfabeto. Entonces, nuestro conjunto universal serían las 28 letras del alfabeto. Si estuvieras hablando de solamente vocales, mi universo sería A, E, I, O, U. Pues, A como tal pasa a ser un subconjunto del conjunto universal. Este es el símbolo que me está indicando que A es subconjunto del conjunto universal. ¿Qué significa eso? Que A está, todos los elementos de A están dentro de ese conjunto universal. Yo puedo encontrar cualquier letra del conjunto A en este conjunto universal. Eso me está indicando ese símbolo. Relación de inclusión. La relación de inclusión me está indicando que un conjunto está contenido en otro conjunto. En este caso, A está contenido en B. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que todos los elementos de A están en B. Miremos un ejemplo sencillo. Ustedes son un subconjunto de la UNAM. Ustedes son el subconjunto de los estudiantes de lógica matemática. ¿Cuál sería nuestro universo? Los estudiantes de la UNAM, los estudiantes matriculados en la UNAM. Recuerden llenar la asistencia. Entonces miremos los siguientes casos. Tengo el conjunto A que está conformado por las letras A, E, I, O. Y el conjunto B que está conformado por las letras A, E, I, O, B, C, D. Como pueden ver, todas las letras de A están en el conjunto B. Entonces yo puedo decir sin temor que A es su conjunto de B. Si existiera por lo menos un elemento de A que no estuviera en B, yo ya no puedo
decir que A está contenido en B. Entonces ya no puedo decir que A es subconjunto de B. Yo tengo que decir A no es subconjunto de B. Entonces, con esa U acostada, pero tachada. Ahí estoy indicando que A no es subconjunto de B. Miremos el siguiente ejemplo. Tengo A, E, I, O, U, pertenecen al conjunto A, y tengo el conjunto B, A, E, I, O, C, D. Como ustedes pueden ver, A no está dentro del conjunto B porque tengo un elemento de A, que es la letra U, que no está dentro del conjunto B. Por eso A no es un conjunto de B. Conjuntos disyuntos. Los conjuntos disyuntos son aquellos que no tienen ningún elemento. Entonces, por ejemplo, en el conjunto A, el conjunto B, tengo los elementos 2, 4, 6, 18. Si empezamos a revisar, nos damos cuenta que no hay ningún elemento de A, B. Eso significa que A no está contenido de B. Pero también vemos que ningún elemento de B está en eso, también indicando que B no es un conjunto de A. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones, que ningún elemento es común entre esos dos conjuntos, digo que son conjuntos disyuntos. Un ejemplo de conjunto disyunto puede ser obras en Cali. Conjunto B, personas nacidas en Bogotá. Es imposible que exista una persona que haya nacido en las dos ciudades a la vez. ¿Por qué estoy dando este tipo de ejemplos? En muchos de los ejercicios que ustedes están entregando, están definiendo conjuntos disyuntos. Entonces, al definir conjuntos disyuntos y el ejercicio me está indicando que existen elementos comunes, yo no puedo utilizar conjuntos disyuntos para la definición de nuestros conjuntos. Creo que es en el segundo ejercicio que nos piden definir conjuntos, nombres de conjuntos. Entonces debemos tener en cuenta que estos conjuntos deben compartir elementos comunes. Su conjunto propio. Se dice que eso es un conjunto propio cuando todos los elementos de B están en A y todos los elementos de A están en B. Esto se está simbolizando con la U, con la rayita abajo o subrayada. Y se dice que se lee A es un subconjunto propio de B, o lo que es lo mismo, A es igual a B. Entonces miremos los siguientes conjuntos. Tengo el siguiente conjunto A que es igual X tales que X es una vocal. Y tengo el conjunto B donde B me está diciendo que son las letras A, E, I, O, U. Yo me doy cuenta que el conjunto B está conformado por las vocales y que las vocales son A, E, I, O, U. Entonces me doy cuenta que ambos conjuntos son iguales. Como ambos conjuntos son iguales, yo puedo decir que A es su conjunto propio de B, o lo que es lo mismo, A es igual a B. Cardinal de conjunto. El cardinal de conjunto es la forma como yo estoy identificando el número de elementos que tiene un conjunto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Es el conteo físico de los elementos en los conjuntos. Entonces, si vemos aquí estos ejemplos, tengo el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. La cardinalidad de A sería 6 elementos porque identifico 6 elementos dentro del conjunto A. La cardinalidad de B sería 7 porque identifico 7 elementos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17 son elementos del conjunto B. Y en el conjunto C identifico también 4 elementos. Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Entonces la cardinalidad de C sería 4. Para muchos conjuntos utilizados en matemáticas, como los números naturales, enteros, racionales, la cardinalidad va a ser infinita. No hay forma de determinar el número exacto de elementos que pertenezcan a los números naturales, a los enteros, a los racionales. Pues, la cardinalidad de estos elementos es infinita.
Si tengo dos conjuntos A y B con una cantidad finita de elementos, o sea, cuando hablo de cantidad finita es que si yo tengo y se tiene la siguiente propiedad, la cardinalidad de A unión a B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de intersección. Ahora vamos a repasar eso. Yo estoy diciendo, en un momento, estoy diciendo que se está cumpliendo la siguiente propiedad. La cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de cada uno de los elementos de A de B menos la cardinalidad de los elementos comunes. Esa propiedad se cumple. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio. Una expresión de qué forma la estamos indicando, por extensión o por comprensión. ¿Quién me dice? ¿De qué forma estoy indicando este conjunto? ¿Por extensión o por comprensión? Por comprensión. Este conjunto está identificado por extensión o por comprensión. ¿Alguien sabe? Lo acabamos de ver. Por comprensión. Comprensión, profe. Por comprensión, exactamente. Porque no estoy indicando cada uno de los elementos. A ese ejercicio, perfecto, por comprensión. A ese ejercicio se le está solicitando algo. Determinar por extensión el conjunto seleccionado. ¿Cuál sería por extensión el conjunto de este ejercicio? Amarillo, azul y rojo. Perfecto, amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. Le están pidiendo hallar el cardinal del conjunto. ¿Cuál es el cardinal de este conjunto? 3. Perfecto, 3. Y por último, le están pidiendo a ustedes que identifiquen qué clase de conjunto es. ¿Es un conjunto finito, infinito, unitario? ¿Qué dicen ustedes? Finito. Es un conjunto finito. Finito. ¿Por qué finito? Porque puede identificar claramente cuántos elementos hay en ese conjunto. Perfecto. Entonces, eso es lo que le están pidiendo ustedes en el primer ejercicio. Pues como ustedes ven, ese ejercicio es muy sencillo. Solo tienen que hacer 3 cosas. Terminar por extensión, hallar el cardinal y indicar qué clase de conjunto es. Yo creo que este punto es tan sencillo que yo creo que la mayoría de ustedes ya lo han realizado. Veamos el segundo punto. En el segundo punto vamos a hacer operación entre conjuntos. Pero para hacer operación entre conjuntos yo tengo primero que repasar algunos conceptos. Primero, la unión de dos conjuntos. Esta se escribe A, la U, B. Y se define como el conjunto formado por todos los elementos de A o todos los elementos de B. Con que esté en alguno de los dos conjuntos hace parte de la unión. Entonces miremos este ejemplo. Tengo el conjunto universal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo A, 1, 2, 3, 4, 7. Y tengo el B, 3, 5, 6, 7 y 8. Como ustedes pueden ver, tengo elementos comunes entre A y B. Cuando tengo elementos comunes entre A y B, lo represento de la siguiente forma.
estoy representando en el diagrama de Venn un conjunto que se traslapa o tiene un área común con el otro. Y ese área común son los elementos que son compartidos por ambos. Como se puede ver aquí, el 3 y el 7 son elementos que son comunes tanto a A como a B. Entonces, la unión me daría todos los elementos que estén dentro de estos dos conjuntos. Si está en el uno o está en el otro, hace parte de la unión. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6 y 8. Como ustedes pueden ver, cada uno de estos elementos o está en A o está en B. 5 o está en A o está en B. Y en este caso, 3 y 7 están en ambos. Como pueden ver, solo hay un elemento que no está en A, que está en la unión, que es el número 9. Cuando los conjuntos no tienen elementos comunes, como el ejemplo que viene a continuación, 2, 4, 6, 8 para A y 1, 3, 5 y 7 y 9 para B, yo lo represento de la siguiente forma. Lo represento con dos esferas, una para B, y ustedes pueden observar que no hay un área que se traslape entre uno y el otro. Entonces, estoy indicando que estos dos conjuntos no tienen elementos comunes. ¿Cómo se llaman esos conjuntos que no tienen elementos comunes? Lo acabamos de ver cuando explicábamos las personas nacidas en Cali y las personas nacidas en Bogotá. ¿Cómo se llaman esos ¿Vacíos? conjuntos? Va- No, señor. Cuando dos conjuntos no tienen ¿Disyunción, profe? elementos comunes, se llaman disyuntos. Exactamente, pero no disyunción, disyuntos. Porque la disyunción, usted me está hablando del operador relacional que vimos en la unidad 1, ¿ya? Hablamos de disyuntos. Perfecto. Pues cuando tienen elementos comunes, son disyuntos. Si vamos a ver la unión es, recuerden, todos los elementos que pertenezcan a A o todos los elementos que pertenezcan a B, independiente que estén siendo compartidos o no. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que estoy cogiendo todos los elementos de A y le estoy uniendo todos los elementos de B. Y por eso mi conjunto A unión B sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Intersección de conjuntos. Les voy aquí a dar una clave. La unión, miren que lo estoy utilizando con el operador relacional de la disyunción, el O, para que tengan en cuenta. Entonces, cuando ustedes le preguntan, ¿usted está viendo matemáticas o física? Con que vea una de las dos materias, usted va a responder sí, porque está viendo una de las dos. La intersección de conjuntos. La intersección de conjuntos está conformada por todos los elementos que pertenezcan tanto a un conjunto como al otro. Tiene que pertenecer a ambos a la vez. Eso se denota de la siguiente forma. A intersección B es igual a X tales que X pertenece a y X pertenece a B. Entonces, por ejemplo, si hablamos que Ángel está viendo solo matemáticas es la única materia que está viendo en este semestre. Y yo le pregunto a él, Ángel, ¿estás viendo matemáticas y estás viendo física? Ángel, ¿qué va a responder? Que no, Sí. porque Ángel solo está viendo una de las dos. No, tienes que responder no. Porque mire que estoy preguntando, está viendo matemáticas y está viendo física, pero Ángel solo tiene matriculado matemáticas. ¿Qué significa eso? Que Ángel no tiene matriculado física. Como no tiene matriculado física y le estoy preguntando que si está viendo la una y la otra, él tiene que responder que no. ¿Les quedó claro ese concepto?
Qué pena, profe. En la anterior se podía decir ¿Cómo se sí, llaman si era cuando todos los elementos son algún elemento es igual, ¿cierto? Esta no. en una, exacto, en una o en la otra? Eso, en el anterior, hablábamos en la unión. En la intersección, no. Tiene que estar en ambos. ¿Quién se acuerda cómo se llaman cuando todos los elementos son iguales? ¿Cómo se llama ese tipo de conjunto? Tengo un conjunto A y un conjunto B y todos los elementos son iguales. ¿Cómo se llama? Lo vimos. Yo sé que de pronto, como apenas estamos aprendiendo el concepto, no es muy claro, entonces se llama conjuntos propios, cuando todos los elementos de A o B son iguales. Entonces, miremos los siguientes ejemplos. Cuando los dos conjuntos tienen elementos en común. Si yo tengo dos conjuntos A y B, mire, 1, 2, 3, 4 y 7, 3, 5, 6, la de aquellos elementos que estén en uno y en el otro. Y los únicos que cumplen con esa condición son el número 3 y el número 7. Entonces, orden de ideas, la intersección de A y B va a ser 3 y 7. Mire que yo puedo decir la intersección de A y B, 3 o 7, indicando este operador relacional de la conjunción. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, miremos el siguiente caso. En el conjunto A tengo los pares y en el conjunto B tengo los impares. Ya sabemos que los denotamos gráficamente de la siguiente forma, en donde un lado están los pares y en otro lado están los impares. Como no hay ningún elemento en común, entonces ustedes se van a dar cuenta que no se traslapa el área. Exactamente, la intersección es vacía. Muy bien, José. Entonces, si vemos A intersección B, daría vacío. Yo puedo poner este símbolo o poner dos corchetes sin nada dentro. Recuerden que puedo usar cualquiera de esos dos símbolos. Miremos la diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos A y B se escribe A menos B. Se define como el conjunto formado por todos los elementos de A, o sea, del del primer conjunto, menos los que no pertenezcan a B. Entonces, todos los conjuntos de A, pero que no pertenezcan a B. Entonces, A menos B se simboliza de la siguiente forma: X tal X que pertenece a A y ese X, ese elemento, no pertenece a B. Miremos los ejemplos. Entonces tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, 4, 7 y el conjunto B, 3, 5, 6, 7 y 8. Si hacemos el diagrama de B, ya lo tenemos clarito, que sería todo el conjunto A y todo el conjunto B. Me está diciendo todos los elementos de A, X, tales que X pertenece a todos estos elementos de aquí, pertenecen a. En ese sentido lo tenemos claro. Todos estos elementos, todos estos me perdonan el pulso A. Y me estáis diciendo, quítele aquellos elementos dentro de estos que pertenezcan a B. Entonces, este elemento, el 3 y el 7, no pertenecen, 3 y 7 pertenecen a B. Como pertenecen a B, yo los debo quitar. ¿Qué me queda? 1, 2 y 4. Entonces, la diferencia siempre va a ser igual a todos los elementos de A menos los elementos que pertenezcan a B, dentro de A, ¿no? Dentro de A, ¿qué elementos pertenezcan a B? Por eso nos queda que la diferencia sería estos números, 1, 2 y 4. Cuando los conjuntos no tienen elementos en común, ¿quién me puede decir
¿cómo quedaría? Si yo A menos B y me doy cuenta que no tienen ningún elemento en B, me dicen que es el mismo. ¿Ya? ¿Es el mismo qué? ¿Es el mismo conjunto quién? ¿A o B? Perfecto, es el mismo conjunto A. Cuando yo tengo dos conjuntos que no comparten ningún elemento en común y a A le quito B, pues como no tengo ningún elemento común con B, me va a quedar el mismo A. Entonces miren cómo queda el gráfico. Como no tiene ningún elemento común, pues lo que está en amarillo es el resultado de la diferencia. Entonces A menos B va a ser igual a A. Diferencia simétrica. Profe, qué La pena, ¿me diferencia puede simétrica explicar está un poquito el conformada de por... atrás, el anterior? Listo, cuéntame cuál es tu duda. Te explico la Sí, señor. diferencia del último. Sí, señor. Listo. Tengo dos conjuntos. Estos dos conjuntos, uno está representado por 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Y el otro está representado por los impares. 1, 3, 5, 7 y 9. La diferencia de A menos B, dice, son todos los elementos de A, todos los elementos de A, quitándole aquellos elementos de A que estén en B. ¿Hay algún elemento de A que esté en B? Como podemos ver, no hay ningún elemento de A que esté en B. Como no hay ningún elemento de A que esté en B, la diferencia de A menos B cuando los conjuntos son disyuntos va a ser el mismo A. Si yo tuviera la diferencia B menos A, ¿cuál sería el resultado de la diferencia? B menos A, ¿qué me daría? Teniendo en cuenta ese O sea, conjunto disyunto. Exactamente, el mismo B. Perfecto. ¿Te quedó claro? o sea, profe, si encuentro elemento, entonces sería la respuesta B, ¿cierto? A ver, depende de si existen o no elementos comunes. En este caso, en el primer caso, hay unos elementos comunes que son el 3 y el 7. ¿Ya? Si yo a le quito B, a todos los elementos de A le voy a quitar aquellos elementos en A que estén dentro de B. ¿Quiénes son los únicos elementos en A que cumple que están dentro de B? El 3 y el 7. Entonces, al quitarle el 3 y el 7 a A, ¿qué me quedaría? Ya les muestro. Si a A le quito los elementos comunes que están en B, le quito el 3 y le quito el 7, ¿qué me quedaría? 1, 2 y 3. Si yo hiciera 4. la diferencia B menos A, ¿qué me daría? B menos A, ¿qué me daría? ¿Quién dice? 5, B 6 y menos 8. A. Perfecto. 5, 6 y 8, que son todos los elementos de B menos aquellos elementos que estén en A. Entonces, todos los elementos de B menos todos los elementos de B que estén en A. Entonces, por eso me dará 5, 6 y 8. Esa fue la respuesta perfecta. Si no tienen elementos comunes, como no tienen elementos comunes, cuando hago la diferencia va a quedar el mismo conjunto original. Si a A le quito B, pero como no tiene ningún elemento común, me da el mismo A. Si lo hiciera al contrario, B menos A, le quito
a B le quito A, como no tiene ningún elemento común, me va a quedar el mismo B. Entonces tengan en cuenta que en la diferencia lo que se hace es quitar los elementos que sean comunes al otro conjunto. Mucha gente, ¿qué hace? Están diciendo la diferencia de A menos B. Entonces ponen 1, 2, 3, 4, 7 menos 3, 5, 6, 7, 8. No, es menos los elementos comunes. Que sería 1, 2, 3, 4, 7 menos los elementos comunes que son 3 y 7. Para que tengan en cuenta. Bueno, continuemos. Diferencia simétrica. La diferencia simétrica se escribe A triangulito B. La diferencia simétrica en palabras castizas es todos los elementos que estén en A más todos los elementos que estén en B, pero que no sean comunes a A y a B a la vez. Entonces, miren, todos los elementos de A conjunto 1, 2, 3, 4 y 7. Y el conjunto 3, 5, 6, 7 y 8. Como vemos, tenemos dos elementos comunes que son 3 y 7. Entonces, las diferencias simétricas serían todos los elementos de A más todos los elementos de B, pero le quito los elementos comunes. Eso es la diferencia simétrica cuando tengo dos conjuntos que comparten una parte o que tienen un área en común. Cuando no tienen área en común, o sea, son disyuntos. Aquí vemos 2, 4, 6 y 8, no tienen nada común con 1, 3, 5, 7 y 9 el conjunto B. Al representarlo, quedan separados. Si yo hago la misma operación, todos los elementos de A, todos los elementos de A más todos los elementos de B y les quito los que son comunes, pero como no tengo elementos comunes, pues no le quito nada. Entonces me daría el mismo A unión B. Entonces quedaría ahí A unión B, que sería todos los elementos. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miremos el último concepto, conjunto complemento. El conjunto complemento está definido por todo, está definido por todos los elementos que no pertenezcan al A, pero que pertenezcan al universo. Todos los elementos que no pertenezcan a A, pero que pertenezcan al universo. Entonces, si tenemos el siguiente ejemplo, igual A 1, 2, 3, 4 y 7 y B 3, 5, 6, 7 y 8. Como podemos ver, son dos conjuntos que comparten dos elementos comunes. ¿Cuál sería el complemento de A? Sería todos los elementos que no estén en A, pero que pertenezcan al universo. Mire que en este caso el 5, el 5, el 6 y el 8 pertenecen a B, no pertenecen a A, y en este caso el 9 no pertenece a ninguno de los dos, pero pertenece al universo. ¿Qué he notado en los ejercicios que ustedes hacen? Que cuando les digo el complemento de A, solamente me colocan la parte de B, no me colocan la parte del universo. Y recuerden que la definición es todos los elementos que no pertenezcan a A, pero que pertenezcan al universo. Entonces también deben incluir al universo. Vamos a hacer un ejemplo de representación de conjuntos, que es la segunda tarea que le están dando a ustedes. Entonces, a usted le están dando dos diagramas, dos notaciones. Esas dos notaciones, ustedes tienen que realizarlas, sondearlas a qué área corresponde la respuesta y después decir si son iguales o no.
Entonces, cuando tenemos estos casos, lo mejor es hacerlo por partes, como Jack. ¿Qué significa eso? No trate de resolver todo de una. Como cuando estamos en matemáticas, usted primero resuelve lo que está dentro de los paréntesis. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Primero resolvemos lo que está dentro de los paréntesis y después hacemos la operación entre lo que nos dio de lo que está dentro de los paréntesis con el resto de lo que nos dio de esta operación, de esta otra operación, hacemos la unión. Entonces vamos a comenzar con el primero. Lo primero que tenemos que hacer es definir nombres de conjuntos. A ver. A ustedes están pidiendo que defina los nombres de los conjuntos de ese diagrama de Venn. Lo primero que tenemos que identificar es que en ese diagrama de Venn hay áreas comunes. Como hay áreas comunes, ¿qué significa? Que estos conjuntos no son disyuntos. Entonces yo no puedo decir conjunto A, personas nacidas en Cali, conjunto B, personas nacidas en Medellín, conjunto C, personas nacidas en Bogotá, porque es imposible que haya una persona que haya nacido en las tres ciudades a la vez, que es lo que me está indicando este diagrama de Venn, que hay elementos comunes a los tres conjuntos. Entonces tengan mucho cuidado al definir los nombres de los conjuntos en utilizar conjuntos disyuntos. Entonces, por ejemplo, estamos en este caso, estudiantes del curso de lógica matemática. Entonces, el conjunto A está todos los estudiantes que presentaron la tarea 1. En el conjunto B están todos los estudiantes que presentaron la tarea 2. Y en el conjunto C están todos los estudiantes que presentaron la tarea 3. Como ustedes pueden darse cuenta, yo puedo tener estudiantes que presentaron solo una tarea, que presentaron dos tareas, que presentaron una o la otra, o inclusive tengo estudiantes que presentaron las tres tareas. Entonces, cumple con la condición de que tengo elementos comunes entre ellos. Yo estoy definiendo conjuntos que no son disyuntos. Esa es la primera actividad. La segunda, comencemos a pintar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pintar lo que esté dentro del paréntesis. Vamos a comenzar con el lado izquierdo y vamos a pintar lo que es la B unión C. B unión C sería todo lo que pertenezca a B y todo lo que pertenezca a C. Puede pertenecer a uno o al otro, lo importante es que pertenezca a B o a C. ¿Cómo quería ese gramita? Así. Todos estos elementos, todo lo que esté en esta área, cumple con esta condición de que pertenece a B o que pertenece a C. ¿Por qué este área no la incluyo? Porque esta área no pertenece a B o a C. ¿Por qué no incluyo a lo que está por fuera del universo? Porque estos que están por fuera del universo me están indicando que no pertenecen a B o pertenecen a C. Listo. Teniendo en cuenta eso, hago la siguiente operación. Hago la operación contra el siguiente elemento que es A, el conjunto, y me está pidiendo diferencia simétrica. Entonces recordemos la definición de diferencia simétrica. Son todos los elementos que están en un conjunto más todos los elementos que están en el otro conjunto, pero que no están en los dos a la vez. Entonces, ¿qué sería A? Vamos a pintarlo aquí. Vamos a pintar. ¿Qué sería A? Sería todo esto sería A, ¿cierto? Perdón por el pulso. Todo esto sería A. Pero yo me doy cuenta que hay elementos de A que están en la unión. Y como la diferencia simétrica me dice, son todos los elementos que están en A o todos los elementos que están en la unión, pero que no están en los dos a la vez. ¿Qué significa? Que esta área de aquí, esta que estoy aquí subrayando un poquito más, no podría incluirla. Entonces, ¿cómo quedaría el gráfico? Quedaría así.
¿Quedó clara esa diferencia simétrica? Bueno, practiquemos esa diferencia simétrica con el siguiente elemento. Vamos a graficar a diferencia simétrica. Entonces recuerden, diferencia simétrica es todos los elementos que están en 1, todos los elementos que están en 1, más todos los elementos que están en el otro, pero que no están en los dos a la vez. Aquí identifico que esta área está en los dos a la vez. Tengan también en cuenta esto. Cuando estoy haciendo A diferencia simétrica B, de cierta forma me estoy olvidando de que existe C. Es como si esta raya no existiera. Me centro solamente en A con B. C, haga cuenta, me quedaría así. De ahí que me están pidiendo, haga el siguiente gráfico. El siguiente gráfico, recuerden, es todo lo de A más todo lo de C y quite lo que sea común. Al quitar lo que es común, quito esta área que hace parte de la intersección y ese sería mi diagrama. Entonces, el anterior es esta forma y ahora es este otro. Y me están pidiendo que lo una. ¿Ya? Y recuerden que la unión es la inclusión de todos los elementos de esto de acá con todos los elementos de esto de acá. Entonces, ¿qué tengo que incluir? Todos estos elementos más todos estos elementos. Entonces, ¿qué me quedaría? Esto. Esa es mi respuesta. Entonces, de esta forma, yo he graficado ambas partes de la igualdad. Esta es mi segunda parte. Yo ya he graficado ambas partes de la igualdad. Al graficar ambas partes de la igualdad, yo ya puedo decidir si son iguales o no. Aquí, por obvias razones, nos damos cuenta que las áreas sombreadas son diferentes. Como las áreas sombreadas son diferentes, pues yo concluyo que este diagrama de acá, esta notación es diferente a esta otra. Y digo, sin temor a equivocarme, que estos dos diagramas deben no igual, no son idénticos. Y eso es lo que ustedes tienen que decir después de haber graficado sus partes en la igualdad. La recomendación es siempre hacerlo poco a poco. Entonces no traten de hacer todo el gráfico de una. Si hay paréntesis, primero los paréntesis y después lo hacen contra la otra. ¿Ya? Para que no se vayan a complicar la vida. Si les toca hacer 3 gráficos, 3 diagramas de B, donde se muestre paso a paso, háganlo, no pasa nada. ¿Ya? Simplemente háganlo. Se volvió a compartir la asistencia para que por favor aquellas personas que no se han registrado lo hagan. Listo. Ya puedo concluir que son diferentes. Pues esas son nuestras 2 primeras actividades en esta unidad. ¿Tienen algunas preguntas? Si tienen dudas, inquietudes, por favor. No, pues en la parte gráfica, pues tener en cuenta que siempre ¿Perdón, desarrollar cómo? en la parte gráfica, siempre desarrollar primero los paréntesis y Sí, luego hacer la operación. Yo creo que eso es como lo que toca hacer para no irse a sí. confundir. Esa es la clave.
No tratemos de hacer las cosas de una vez. Es que inclusive si usted le presenta una operación matemática que tiene muchos paréntesis, usted lo primero que hace es ir haciendo primero los paréntesis y después va resolviendo. Entonces, hagan las cosas por partes. Pues esa es la clave. Parecen que no tienen inquietudes. Recuerden que de todas maneras esto va a quedar una grabación y se estará de pronto compartiendo mañana. Muchas gracias a ustedes por la participación y recuerden que el próximo jueves también hay otro jueves lógico y estaremos explicando los otros 2 puntos. También recuérdense agendarse para la sustentación. Recuerde que la sustentación, si usted se agenda para la sustentación con un encuentro sincrónico con su tutor, va a tener posibilidad de ganar 30 puntos. Si usted no se agenda, le va a tocar presentar un video y el máximo puntaje que va a obtener es 15 puntos en esa parte. Entonces, por favor, agéndense. Entonces, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden que estamos aquí para ayudarles.